Lugar, por favor. Bendito sea el nombre del Señor. Oramos a Dios. Señor, te damos gracias en este momento porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En este día, Señor, queremos que tú trates con nosotros, con cada corazón, con cada vida. Hay gente, Señor, que está conectada, escuchando este día tu palabra, ahí donde estén. Que tu Espíritu Santo les toque, que tu Espíritu Santo les sane, les haga salir de esa cárcel de depresión, de angustia, de soledad. No dejaremos de hablar tus maravillas, de cantar tus victorias y de decir que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, en este día ministranos a través de tu palabra a los que estamos aquí, los que están a la distancia, Señor, donde quiera que estén, que tu mano de poder les toque y que tu Espíritu Santo empiece a quitar y a romper yugos de esclavitud en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Que el poder de tu Espíritu llene cada vida, cada corazón. Que toque, Señor, al que está en este momento escuchando esta palabra. Pensamientos de incredulidad sean quitados. Pensamientos de culpa sean quitados. Pensamientos de condenación sean quitados. En el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ven a este lugar y toma el control de todo lo que hacemos. Que este ministerio sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu Santo, capacítanos, levanta levitas, levanta ministerios de alabanza, de adoración, de enseñanza, de predicación. En el nombre de Jesús, tu iglesia, Señor, seguirá adelante. Las puertas del infierno no la detendrán. Hasta aquí, Señor, nos has ayudado y hay un largo trecho que caminar para encontrarnos contigo en las nubes. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Usted que está ahí escuchándonos, usted que está aquí, dígale: gracias, Señor. Ministra mi vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entramos al consejo de la palabra. Hemos estado desarrollando un tema que es entrar en el secreto del Altísimo. Mateo, vamos a dar la base bíblica que está en Mateo capítulo 6, versículo 6. Si me lo pones en la traducción TLA, te lo voy a agradecer. Esta es la base bíblica de toda la enseñanza que hemos estado dando. Dice la palabra, léalo con nosotros. Cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas. Vaya a su cuarto, cierre la puerta y hable allí en secreto con Dios, su Padre, pues Él da lo que se le pide
en secreto. ¿Lo quiere leer usted en voz alta? Esta fue la última enseñanza que dimos y no sé si se acuerda que estuvo usted poniéndole títulos y el título de esa enseñanza fue El secreto de escuchar. Si usted revisa sus apuntes, ahí fue donde nos quedamos la semana pasada. El secreto ¿de qué? De escuchar. Ok. Escuchar la voz de Dios es importante, que cada vez que usted vaya al secreto de Dios, usted vaya dispuesto a escuchar la voz de Dios. Sé que algunos, aunque han escuchado ya esta enseñanza, la han leído en la palabra, Dios quiere hablar contigo, Dios te habla. En ocasiones viene el diablo y a través de sus mentiras te quiere quitar esa palabra de tu mente y de tu corazón. No le creas. Escúchalo de parte del corazón de Dios. Él quiere hablar contigo y lo hace a través de su palabra. El problema que surge es que estamos tan atareados, tan llenos de tantas cosas, que andamos de arriba para abajo, de aquí para allá, con la familia, con el trabajo, con nuestras actividades. Y así es imposible que Dios pueda tratar contigo. Te tienes que quedar quieto. Tienes que tener un lugar para hablar con tu Dios. Y ese se llama el lugar secreto del Altísimo. Y cuando dejamos todo y nos apartamos y empezamos a frecuentar ese lugar, como se le enseñó el día de ayer, vamos hoy, vamos mañana y seguimos yendo, y esa práctica se convierte en una costumbre, después se convierte en un hábito, y es ahí donde Dios, a través de su palabra, te va a ministrar. Ahí escucharás su voz. ¿Cómo te habla Él? A través de su palabra. Textos de la palabra van a ministrar a tu vida. El escuchar la voz de Dios, hermano, es un tema de voluntad. Escuche bien esto. El escuchar la voz de Dios es un tema de tu voluntad. Dios te quiere hablar, pero el problema está en que tú lo quieras escuchar. ¿Cuántos saben que Dios quiere hablar a tu vida? Dígame amén. ¿Seguro o es pura teoría? Que usted sabe en su corazón que el Señor quiere hablar a su vida. Mire, vaya conmigo a Zacarías capítulo 7, versículo 13. Yo quiero que usted vea esto. Él me quiere hablar. El problema no está en Él. El problema está en mí, que no tengo tiempo para que Él me hable. Y esto, hermano, es un tema de voluntad. Dice la palabra: aconteció que así como Él clamó, no escucharon. También ellos clamaron y yo no escuché. Dice Jehová, ¿de qué?
El tema de la voluntad, o mejor dicho, de oír la voz de Dios, o que Dios hable en mi vida, es un tema de voluntad, de tu voluntad. Él te quiere hablar, pero mientras usted no esté dispuesto a escucharlo, Él no le va a hablar. Y su palabra te lo revela de manera clara y categórica. Aconteció que así como Él clamó, así como Él les habló, no lo escucharon. Y dice la palabra, y cuando ellos clamaron, dice el Señor, pues yo no te voy a escuchar. Proverbios 8:17. Proverbios 8:17. Dice la palabra, yo amo a los que me aman. Esta palabra está relacionada con yo amo a los que me obedecen. Amén. Él como Dios es un Dios amoroso y misericordioso, lleno de amor. Pero dentro de ese amor, Él tiene un lugar especial para aquellos que le obedecen. Y dice, yo amo a los que me aman. Demostrarle mi amor al Señor no lo hago a través de mis palabras, sino a través de mi obediencia. Me hallan. Hay una traducción que dice, me hallan los que me buscan. En la traducción Reina Valera dice, me hallan los que temprano me buscan. Me hallan los que las primeras horas del día las dedican para mí. Denle una ofrenda de palmas al Señor. ¿Puedo yo oír la voz de Dios? La respuesta es sí. Juan capítulo 10, versículo 27. Juan 10, 27. Dice su palabra, mis ovejas oyen mi voz. El Señor conoce a sus ovejas. Y sus ovejas lo siguen. Yo te preguntaría, ¿quién es tu pastor? Jesús. ¿Tú eres su oveja? Si eres su oveja, tú lo puedes escuchar. Él te va a oír. Y Él también te va a hablar. Bendito sea el nombre del Señor. No creas las mentiras del diablo cuando te diga el Señor no te escucha. O pareciera que estás clamando, que estás orando y Él no contesta. Él está al pendiente y tiene todo bajo control. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el nombre del Señor. Ok, vamos a entrar al tema del día de hoy, que es el secreto de la obediencia radical. Santiago capítulo 1, versículo 22. Ayer nuestra hermana Laura dijo algo y habló algo de la obediencia. En el lugar secreto, cuando tú vas a ese lugar y empieza ese lugar a ser tu lugar preferido, favorito, donde ahí
puedes oír la voz de Dios a través de su palabra, encuentras que el secreto de la obediencia radical es importantísimo. La palabra radical significa un cambio total, un cambio de raíz. Obedecer a medias es desobediencia. Al Señor le obedeces completo, entero, total. Le entregas todo o no le entregas nada. Él no quiere parte de tu vida, Él quiere toda tu vida. Él no quiere parte de tu alabanza, quiere toda tu alabanza. Él no quiere parte de tu adoración, quiere toda tu adoración. Él no quiere tu fidelidad a medias o tu lealtad a medias, quiere tu fidelidad completa y tu lealtad completa. ¿Me estoy explicando? A eso se le llama obediencia. Ahora bien, ponga atención a esto. Cuando tú escuchas la palabra, escuchas al Señor a través de su palabra y te empiezan a ser ministradas la palabra de Dios, donde el Señor te sembró, en la iglesia donde el Señor te sembró, en la congregación donde el Señor te sembró, tú estás siendo enseñado. Ahora, al ser enseñado, al serte enseñada la palabra, tienes que llevar la palabra a la práctica. Practicar la palabra. Y ahí desarrollar tu obediencia a Dios. No se me pierda y ponga atención a esto. Dice Santiago 1:22, pero sed hacedores de la ¿qué? De la palabra. Si todos los días, constantemente, estás oyendo la palabra y no la practicas, solamente eres un oidor y te estás engañando a ti mismo. Hay que practicar lo que creo. Eso es obediencia. Ahora bien, la clave, hermano, para que tu vida cristiana tenga éxito, sea victoriosa, está en una obediencia total. Es que el diablo y es que los amigos y es que no. No hay excusa que valga. Tu obediencia debe de ser total. ¿Por qué caíste? Porque no tienes los cimientos bien firmes y esa cimentación la ganas en el lugar, la obtienes en el lugar secreto. Fíjese lo que le dijo el profeta Samuel a Saúl, 1 Samuel 15:22. 1 Samuel 15:22. Le vamos a poner la cita ahí para que usted lo pueda ver. Es muy bonito ofrendar, cantar, alabar a Dios. Es muy bonito gozarnos en el culto. Eso es bonito. Le agrada a Dios. Pero el profeta Samuel le dice a Saúl: se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como que se le obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que cualquier sacrificio, que cualquier ofrenda, que cualquier ministerio de alabanza. El obedecer a Dios es mejor. ¿Dónde empieza nuestra obediencia? Nuestra obediencia empieza en Mateo capítulo 6, versículo 6, en ir al lugar secreto a los pies de Cristo para que nos sea enseñada la palabra.
Ahí empieza la vida cristiana. Por eso le dije hace un momento, si usted quiere tener una vida cristiana victoriosa, bien cimentada, que usted no se salga de las cosas de Dios, que usted por cualquier cosita no se enoje, no se moleste, vamos a entrar ahorita en eso, sino que usted esté bien cimentado, bien firme. ¿Dónde empieza esta obediencia? Empieza con ir al lugar secreto. Recuerde, en Mateo 5, Jesús empieza con el sermón del monte. En Mateo 6, los discípulos luego se proyectan y le dicen a Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús les dice, les voy a enseñar primero dónde orar. Y les habla del lugar secreto. Y en el capítulo 7 les dice, cuando ustedes hagan esto y esta oración en el lugar secreto que va a producir relación, intimidad, comunión conmigo, va a desarrollar en ustedes cimientos firmes, porque en esta vida va a haber tormentas que van a venir sobre su vida, pero al tener esos cimientos firmes, nada los podrá mover de lo que han creído, nada los podrá separar de mi amor. ¿Está aquí? Entonces, ¿dónde empieza la obediencia? Samuel le dice a Saúl, mira Saúl, es mejor obedecer que los holocaustos y sacrificios. La obediencia es mejor, le agrada mejor al Señor. Vamos a Marcos capítulo 3, versículo 33. Ir al lugar secreto no es opcional, hermano. Es necesario. No es obligatorio. ¿Por qué? Muy pocas cosas en la Biblia son obligatorias. Dios lo dice y vámonos, así se hace. Ir al lugar secreto es necesario. Si tú no vas a ese lugar, no tienes ese lugar de intimidad con el Señor, va a haber problemas en tu vida espiritual. La obediencia, yo quiero que usted vea dónde empieza. Dice, le dicen a Jesús, ahí están tus hermanos y ahí está tu madre. Y Jesús les dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Versículo 34. Mirándolo a él, los que estaban sentados alrededor, dijo, y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Versículo 35. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Qué quiso decir el Señor ahí? Que no es haciendo buenas obras que empiezas a obedecer. No es cumpliendo pasajes de la Biblia donde tú empiezas a obedecer. Que la obediencia nace cuando tú y yo aprendemos a sentarnos a los pies de Cristo y a escuchar su enseñanza y a escuchar su voz. Y eso se logra en el lugar secreto. Primero escucho y al sentarme, Él te habla y quiere tratar contigo. Yo vengo a darte ese mensaje, que Él quiere hablar contigo, que Él quiere hablar a tu vida, que Él quiere contestar tus oraciones, pero necesita que tú tengas momento para Él, que te detengas en tus actividades. Y tú dices, sí, pastor, sí, yo lo creo que el Señor quiere, pero no das ese paso de estar en su presencia. No estás obedeciendo. La obediencia empieza cuando haces caso y vas a sus plantas para que Él te enseñe su palabra. ¿Ya entendió este pasaje?
Dice el Señor, lo primero que quiero es que te sientes a mis pies y me dejes enseñarte mi palabra. El acto primero de obediencia, o el primer acto de obediencia, es sentarnos a los pies de Cristo. Mire, hay muchos cristianos del derecho común. Esto se utiliza en abogacía. Los abogados utilizan este término, derecho común. ¿Qué es el derecho común? El derecho común en los cristianos es aquellos cristianos que quieren vivir con Jesús, disfrutando sus bendiciones, pero sin tener responsabilidades. Y así no se puede. La obediencia comienza siendo una obediencia total, radical, de raíz. Si no estoy dispuesto a esta obediencia, va a ser muy difícil que yo sea una oveja del Señor que pueda escuchar su voz. Usted va a encontrar en las iglesias muchos cristianos del derecho común, es decir, que quieren vivir con Jesús, pero sin compromiso. Gozar de sus bendiciones, pero sin tener responsabilidades. Y de esa manera no se puede. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Beneficios de obedecer. Tú dices, Señor, hoy he entendido tu palabra y a partir de mañana las primeras horas del día van a ser para buscar tu rostro. Anteriormente yo ya le había dicho, el Señor puso un horario o un tiempo de oración cuando fue al Getsemaní. Ayer se lo volvieron a repetir, 1 hora. Cuando Jesús regresa de orar y encuentra a los discípulos durmiendo y les dice, no pudieron orar conmigo 1 hora. Hermano, ¿y a qué horas me levanto? Lo más temprano que puedas. Porque lo hallan los que temprano lo buscan. Organiza tus horarios. Si entras a trabajar a las 8, necesitarías levantarte a las 6 para que de 6 a 7 dobles tu rodilla, vayas con tu Biblia y ahí empieces a buscar el rostro de Dios. Si usted analiza sus oraciones, usted no busca el rostro de Dios, busca los beneficios de Dios. Se pasa la oración, pide y pide y pide y pide. Yo le preguntaría, ¿no será usted de esos cristianos del derecho común que quieren gozar de los beneficios de Dios, pero no quieren ninguna responsabilidad con Él? Tiene que organizar sus horarios. Ahora bien, beneficios de obedecer a Dios. Juan capítulo 12, versículo 50. Son textos complicados cuando usted los lee. De manera aislada, hay que leer todo el capítulo. Mire, dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. Es decir, lo leo aquí, busco otra traducción y se lo explico. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que lo que yo hablo
lo hablo como el Padre me lo ha dicho. La ponemos en la traducción TLA. Fíjese lo que dice ahí. Y sé que los que me obedecen, y sé que los que obedecen los mandamientos de mi Padre empiezan a tener desde esta tierra vida. ¿Vida qué? Eterna. Cuando tú empiezas a obedecer a Dios, te dice el Señor: quiero hablar contigo todos los días, muy temprano. Y dice: sí, Señor, ahí voy a estar. ¿Le estás qué? ¿Le estás qué? Obedeciendo. No es un invento del pastor. Es palabra de Dios para sus. Si hay algún lobo, aúlle aquí, pero es para sus ovejas. Si usted es oveja del Señor, dígame amén. No, hermano, con esas ganas no me impresiona. Si usted es oveja del Señor, dígame amén, aleluya. Esta palabra es para usted. El Señor me ha mandado a decirte que quiere hablar contigo todos los días, en el mismo lugar y a la misma hora, porque Él quiere hablar a tu vida. Ya está la palabra dicha. Yo ya cumplí. Ahora te toca obedecer. Si eres oveja del Señor, esta palabra vas a decir: esta palabra es para mí. El Señor me está llamando a mí. Ok, si tú obedeces, lo primero que va a pasar es que al obedecer lo que el Señor te está pidiendo, vas a experimentar en tu interior la vida de Cristo. Primer beneficio. Segundo beneficio. Es más, ahí vamos a Juan 5:24. Juan 5:24. Esta palabra marcó mi vida. Yo había leído muchas veces esta palabra, pero nunca la entendí. La entendí cuando estaba yo en el velorio de mi papá. Mi papá era un siervo de Dios, murió. Estábamos en la funeraria, lo estábamos velando. Al día siguiente fue sepultado. Pero esa noche, recuerdo que eran como la 1:00 de la mañana, y yo estaba sentado junto al ataúd y estaba leyendo la palabra, estaba leyendo la Biblia. Y ahí el Espíritu Santo habló a mi vida y me dio esta palabra. Dice la Escritura: de cierto os digo. Esas palabras de cierto, cuando la ve en la Biblia, es como si el Señor le dijera: vale más que lo creas, es verdad lo que te estoy diciendo, no es mentira lo que te estoy diciendo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. No dice tendrá, sino tiene. Cuando yo entendí esto, que mi padre, desde que recibió a Cristo en su corazón y le entregó su vida, desde ese día tenía vida eterna. Y fue efectiva esa vida eterna cuando él partió con el Señor, cuando él dejó su cuerpo aquí en la tierra y llegó a las moradas eternas. Obedecer a Dios produce que la vida de Cristo empiece a fluir en tu cuerpo terrenal, en tu cuerpo aquí en la tierra. La vida de Cristo empieza a fluir en tu interior. ¿Cuántos dicen amén? Dele una ofrenda de palmas al Señor. Segunda cosa, segundo beneficio de obedecer. La obediencia, siempre que hay una oveja que obedece al Señor, el Señor no la deja de ver.
sus ojos están puestos en Él. Isaías capítulo 66, versículo 2. Isaías 66, 2. Dice la palabra: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que reconoce en su corazón, pobre y humilde de espíritu, aquel que reconoce que no puede hacer nada sin la ayuda de Dios. Amén. Y que cuando ve mi palabra y que cuando lee mi palabra, tiembla, llora, se quebranta ante mi palabra. Obedecer a Dios te trae como beneficio que los ojos de Dios siempre estén puestos en ti. A donde vayas, los ojos de Dios están sobre tu vida. Amén. Tercer cosa, la obediencia de Dios, o la obediencia a Dios, o obedecer a Dios, produce intimidad con Él. ¿Qué es intimidad? Ya se lo expliqué en las semanas pasadas. Relación estrecha, intimidad con Dios. Cuando tú le obedeces, empiezas a tener intimidad con Dios, una relación estrecha. Cuando tú le obedeces, a Él le gusta caminar contigo. A Él le gusta estar contigo. A Él le agrada estar contigo. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú le obedeces, la palabra de Dios dice: ¿podrán dos caminar juntos si no estuvieran de acuerdo? No. Pero cuando tú estás de acuerdo con Él, cuando tú le reconoces y lo que quieres es obedecerle, en ese momento Él quiere estar contigo. Juan 14, 21. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los practica, los guarda, los obedece, ese es el que me ama. Y quiero que vea aquí intimidad, relación, comunión. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y dice Jesús: y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Cada vez que me invoque, mi poder descenderá sobre Él. Cuando esté en peligro, mi mano lo protegerá. Cuando necesite provisión, mi mano traerá provisión. Vale la pena obedecerle. Amén. La obediencia produce que su palabra, veme poniendo ahí Isaías 48, 18. Cuando tú obedeces a Dios, cuando tu obediencia es total, es radical, es de raíz, es completa.
cuando vengan las tormentas a tu vida, cuando se levanten esas olas inmensas sobre tu vida, esos problemas, su justicia, su palabra será más alta. Él es más grande. Diga conmigo, Él es más grande que mis problemas. Dice su palabra: oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Véalo en la traducción TLA. Fíjese lo que dice ahí. Yo quiero que vea esto. Dice: ojalá me hubieras hecho caso, entonces habría sido muy feliz. Cuando tú obedeces a Dios, el problema grande, enorme, se ve pequeño comparado con la palabra y las promesas de Dios. Es mayor mi Dios que mi problema. Pero esta experiencia o esta vivencia la tienes cuando empiezas a obedecer a Dios. La obediencia, hermano, algunos la eligen como una práctica para no pecar, o para no desagradar a Dios, o para no fallarle a Dios. El pastor dice que tengo que obedecer, lo voy a hacer. Y que a través de la obediencia la bendición de Dios vendrá a mi vida. Algunos lo piensan de esta manera. El pueblo de Israel lo hizo de esta manera. Ellos quisieron obedecer a Dios, o empezaron a obedecer a Dios para no practicar el pecado, pero ganas de practicar el pecado tenían. Pero el pastor dijo, o Moisés dijo, o el profeta dijo que tengo que obedecer a Dios, pero no lo hago nomás porque soy cristiano. Mire lo que dice el Salmo 103, versículo 7. El pueblo de Israel conocía los hechos de Dios, el poder de Dios, los milagros de Dios. Pero Moisés conocía los caminos de Dios. Salmo 103, versículo 7. Ponme en la traducción. Ahí está. Dice la palabra: a Moisés notificó sus caminos, y a los hijos de Israel sus obras. Moisés era un hombre de estar en el lugar secreto. El pueblo de Israel no. Hay ocasiones que muchos hermanos en la iglesia dicen: no tengo que hacer esto, porque sé que esto a Dios no le agrada. Y se están reteniendo a no hacerlo. Pero no han tenido una experiencia, una relación de comunión y de intimidad con Dios. Al pueblo de Israel le pasó esto. Al pueblo de Israel vieron, el pueblo de Israel vieron las obras de Dios, los milagros, el poder tremendo de Dios. Dios manifestándose en el monte
dándole a Moisés los 10 mandamientos y oyendo ellos la voz de Dios y truenos y relámpagos, y tenían miedo. Tanto que le dijeron a Moisés: ves tú a hablar con Dios, nosotros aquí te esperamos. Le tenían pavor. Y luego, hermano, Dios, un Dios santo, le dice a Moisés: dile al pueblo que no se acerque al monte hasta este lugar. Puso un límite. El que pase de ese límite, sea hombre o sea animal, caerá muerto. Hermano, pues peor. Le tuvieron pavor. Y cuando Dios empieza a manifestarse, se pone el cielo negro, nublado. Estaba Moisés con él para recibir los 10 mandamientos en la cima del monte. Y ahí había relámpagos, había truenos, se pone nublado. Todo el pueblo, hermano, pues así, ¿quién peca? ¿Me explico? El pueblo de Israel vio sus obras, lo que Dios podía hacer. Y cuando Moisés le dice que tenían que hablar con Dios, el pueblo dijo: no, habla tú ves, tú eres el de la oración, nosotros aquí te esperamos. Y empezaron a hacer cosas por miedo. Dijeron: no, es que dijo Moisés que no lo hiciéramos. El pueblo de Israel se movió en obediencia a Dios a través de ver las obras. Pero Moisés fue diferente. El pueblo de Israel vio las obras, pero a Moisés Dios le reveló sus caminos, le reveló su corazón. Moisés tuvo intimidad con Dios. Una de las primeras visitas se tardó 40 días. Y el pueblo se desesperó y le dice a Aarón, hermano de Moisés: haznos un Dios, porque aquel quién sabe qué le pasaría. Ya se murió. Y empezaron una colecta de anillos, cadenas, zarcillos, todo lo que hubiera de oro. Y Aarón les hace una vaca sagrada. Que esas vacas sagradas todavía hay en nuestras iglesias, hermanos, que no los puedes tocar ni con el pétalo de una rosa, porque se sienten ofendidos cuando le dices: tienes que venir en obediencia a buscar el rostro de Dios, aleluya, en el lugar secreto. ¿Está aquí? Bendito sea el nombre del Señor. Moisés conocía sus caminos. Ok, esta parte me gusta porque es para usted. ¿Habrá alguien aquí que no es salvo? Inconverso, pero también le gustan las cosas de Dios. O sea, hermano, yo nací en un hogar cristiano, pero siempre he andado en el mundial, en el mundo. Me gusta bailar, tomar, fumar. Me dijo un joven: a mí me gustan las mujeres, pero los hombres también. Le dije: aleluya, mira me salió muy moderno. Le dije: ¿cómo? Pues sí, hermano, dice, es que pues ya sabe, los amigos. Y empezó a justificar sus obras porque otros lo hacían. Hermano, es que mire, ahí en el trabajo, después de la jornada de trabajo, pues mandaron a traer unas caguamas y pues me obligaron. Sí, te abrieron la boca, te echaron la caguama. Me imagino que eso pasó. Si hubiera alguien aquí, algún inconverso que practica el pecado, ¿qué pecados, hermano?
la fornicación, el adulterio, el robo, la idolatría, la lascivia, la inmundicia, esos pecados. Que eres homosexual, que tienes una práctica muy arraigada de visitar lugares donde se practica brujería, hechicería, esos pecados. Que son obvios, porque son pecados internos, pero se manifiestan en lo externo. Yo te digo algo, arrepiéntete de tu pecado. Pídele perdón a Dios y dile, entra en mi corazón y cambia mi vida. Si esa es tu situación, hoy estás en el lugar correcto. No estamos aquí para condenarte, sino para decirte que el Señor te trajo y que el Señor te ama, el Señor te quiere perdonar, pero tienes que poner en práctica o activar tu voluntad. Decir, Señor, yo quiero que me cambies. Yo quiero que entres en mi corazón y que cambies mi vida. Si esa es tu situación, te tienes que arrepentir. El primer paso de obediencia se llama arrepentimiento. Ahora bien, si tú ya eres salvo, ya eres creyente, nacido de nuevo, lavado con la sangre de Cristo, hijo de Dios, oveja del Señor, cuando tú vas al lugar secreto, la pregunta sería, cuando yo voy al lugar secreto, hermano, ¿me tengo que arrepentir? Yo ya no practico lo que practica un hombre que no se ha arrepentido, que no ha entregado su vida a Cristo. Ya no practico el adulterio, la fornicación, ya esas cosas quedaron atrás. Dejé el alcoholismo, dejé la droga, todo eso Cristo me lo quitó. La pregunta sería, al ir al lugar secreto a buscar el rostro de Dios, ¿me tengo que arrepentir? ¿Cómo tengo que orar? La respuesta es, sí te tienes que arrepentir, aún habiendo nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque si al que no conoce a Dios, sus pecados se le manifiestan, es decir, son visibles, vemos que le gusta el alcohol y lo vemos bien borracho, le gusta la droga y lo vemos bien drogado. No hay duda que él está practicando el pecado. Pero hay pecados en los nacidos de nuevo que no se ven, que están ahí, que son, ¿cómo diría yo? Residuos de las iniquidades, de los pecados que nos arrepentimos cuando le entregamos nuestra vida a Cristo. El inconverso, sus pecados son notorios, son visibles, se ven afuera. Pero en el creyente no. En la oveja de Cristo no se ven. Pero ahí están. Le voy a nombrar algunos. Orgullo. Rebelión. ¿Qué rebelión? La rebelión está relacionada con la rebeldía. No sujetarte a la ley
de Dios o a la ley de los hombres. Casi siempre a la ley de los hombres. Mire, una hermana bien consagrada a Dios, nacida de nuevo, bautizada con el Espíritu Santo. Pero viene el líder de la iglesia o viene el pastor y le dice: hermana, no haga esto así, hágalo así. Y la hermana, tan llena del Señor, se sonríe y le dice: sí, hermano, sí, pastor. Pero dentro de ella hay un enojo, una inquietud, un coraje. Lo voy a hacer como a mí me parezca que es mejor. Pues ¿qué se cree? No se lo dijo, pero lo sintió adentro. Y la hermana es salva, nacida de nuevo. Es más, bautizada hasta con el Espíritu Santo. Pero ¿por qué ella vivió eso? ¿Por qué vive eso? Porque dentro de ella hay todavía, y de ninguno nos escapamos. Oiga bien, ninguno. En el inconverso, sus pecados son visibles. Todos nos damos cuenta que él es un borracho. Pero en la hermana tan santurrona que está ahí en la iglesia cantando y adorando a Dios, que es una rebelde, no se le nota. Pero en el lugar secreto, su rebeldía, el Señor la saca. ¿Y sabe quién la saca? El Espíritu Santo. ¿Está aquí? Si el inconverso al venir al altar se tiene que arrepentir, usted y yo que somos nacidos de nuevo, ovejas del Señor, al ir al lugar secreto, también se tienen que arrepentir. Porque hay todavía dentro de mí residuos de las iniquidades que vengo arrastrando en este cuerpo, en esta naturaleza que es una naturaleza caída, y se va a manifestar en mi cuerpo, en mi interior. Cuando alguien me dé una orden que a mí no me gusta, que no estoy dispuesto a aceptar, se va a reflejar la rebeldía. ¿Qué tiene, hermano? Nada. Hermana, llegaste al culto y te sentaste en una silla que está apartada para unos visitantes, y viene un servidor y te dice: hermana, por favor, muévase de ahí. Esa silla está apartada para uno. Está hablando en lengua la hermana. Pero si yo siempre me siento aquí. Sí, hermana, pero mire, van a venir unos visitantes y se van a sentar en estas sillas. El pastor nos dijo que le apartáramos estas sillas. Y al rato en el culto ves a aquella hermana con las manos levantadas, los ojos en blanco, la unción cayendo como un río sobre ella. Ay, sí. Le digo algo, de esos cristianos no hay aquí. Hay en Pachuca, en Monterrey, no sé, pero aquí no. Hermano, yo en el lugar secreto me tengo que arrepentir. Sí. ¿Cuáles son los residuos de iniquidad que traes todavía ahí adentro? Le digo uno: incredulidad. Si yo te digo ahorita, ¿crees que el Señor lo puede hacer? ¡Amén! Pero te enfrento al problema y empiezas a decir: Señor, ¿lo podrás hacer? Empezamos a orar dudando. Entonces salir al lugar secreto, ¿de qué me tengo que arrepentir? De mi incredulidad. Ahí mordiendo el polvo, con mis ojos cerrados y derramando mis lágrimas, le digo: Señor, soy tu hijo,
pero todavía hay rebeldía en mi interior. Quítala. Ven, Espíritu Santo. ¿Por qué no se manifiestan los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Por qué no se manifiesta el dominio propio? ¿Por qué? ¿Está ahí? Sí, está ahí. Al ir al lugar secreto. ¿Cuántos tienen mal carácter? Le digo que no hay de esos cristianos aquí, no hay. Mal carácter. ¿Qué quieres? No, a mí no me diga nada. Yo sé lo que hago. Para pedir las cosas de mala gana, para dar órdenes de mala gana. O sea, un hombre, una mujer, hermano, que no la aguantan ni. Al ir al lugar secreto. ¿Por qué tengo este mal carácter? ¿Tienes residuos de iniquidad todavía en esta naturaleza caída? Pero al ir al lugar secreto a orar, me tengo que arrepentir y decirle: Señor, tengo mal carácter. Contesto grosero, contesto mal, agredo a las personas. Cámbiame. ¿Qué creías? ¿Que nada más el pecador que viene por primera vez se tiene que arrepentir? No, Pachi, tú también. Tú que has nacido de nuevo. Esa mala esposa que tiene mal carácter. En el culto estaba hablando en lenguas. Pero llegando a la casa, el esposo se le acerca y le dice: viejita, ¿qué vamos a cenar? ¿Qué cenar ni qué cenar? A ver dónde me lleva. Y hermano, la hermana le salieron las garras. Pues ahí en el lugar secreto te liman las garras, te cortan los cuernos y te cortan la cola. Amén. En el lugar secreto, o el lugar secreto, es un lugar de arrepentimiento. Amén. Si tienes que vivir una vida de oración paralela a esto, tienes que vivir una vida de arrepentimiento constante. Señor, hay algo. Si hay algo en mí, si no sabes, si hay algo en mí que no te agrada, quítalo. Quítalo. En el lugar secreto. Oiga bien, cuando te arrepientes de tu mal carácter, de tu orgullo, de tu soberbia, de tu rebelión, de tu egoísmo, de tu envidia. Habrá nacidos de nuevo que a veces envidien la bendición del hermano. Aquí no hay. Pachuca sí hay. Ya, allá. Llegas al lugar secreto y le dices: Señor, te pido perdón. Quítame la envidia. No se ve. Se ve el hermano consagrado, lleno del Espíritu Santo. Pero al quitar, mire, se lo digo de otra manera. Cuando tú naces de nuevo, te conviertes en hijo de Dios. Pasas a formar parte de la familia de Dios. Pero tus sentimientos, tus pensamientos, tus deseos, tus reacciones están contaminados
con residuos de iniquidad. Por eso, en los momentos difíciles, empiezas a tener incredulidad. ¿Será que Dios me ayudará? ¿Será que Dios extenderá su mano? En los momentos difíciles, tus reacciones son contrarias a una hija, a un hijo de Dios. Quiero terminar dándole dos citas. La primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 y versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 1, dice la palabra: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra cuando sea manifestado Cristo. Ok, se lo explico. Dios utilizará el fuego de la circunstancia con mi falta escondida para llevarte al lugar secreto. Se lo vuelvo a repetir. Dios utilizará las pruebas. Versículo 6. Las pruebas, los problemas, para llevarte al lugar secreto. Y utilizará la circunstancia que estás pasando también para sacar residuos de iniquidad que están escondidos en tu vida. O sea que Él va con una piedra a matar dos pájaros. ¿Lo vas a pasar? Sí. ¿No puedo yo no pasar por esto? No. Los días difíciles, las pruebas complicadas que se levantarán contra ti, muy altas, pero recuerda que las promesas y la justicia y la palabra de Dios está por encima de cualquier problema, por muy difícil que sea, llegará. Tarde que temprano llegará. Pero esa prueba, el Señor la utilizará como fuego para purificar tu vida. Y esa circunstancia de trabajo, de enfermedad, de no sé, lo que sea, Dios la utilizará para sacar los residuos de iniquidad que haya todavía en tu vida, como el orgullo, la amargura,
el odio, la falta de perdón, que no se ven, la rebeldía, que no se ve, pero están ahí. Y en el lugar secreto, el Señor lo va a sacar. ¿Y para qué lo va a sacar? La respuesta está en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 19 y 21. Ahora bien, esas cosas que están escondidas ahí, tú eres salvo, nacido de nuevo, bautizado con el Espíritu Santo, pero eres un hombre rebelde, una mujer rebelde. Esos residuos de iniquidad todavía están ahí. Están, como dice el doctor, encapsulados, pero ahí están. No pone en riesgo tu salvación, pero sí tu vida para ser un vaso de honor dentro del reino de Dios. Vas a entender estos textos y si no, otra vez te lo vuelvo a explicar. Mira, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Número 1, conoce Dios a los que son suyos. Y todo aquel que es del Señor, cualquier residuo de iniquidad que haya en su vida, lo desecha. Trata de que el Señor lo quite. Versículo 20. En una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Es decir, cuando pasas por el fuego de la prueba, el Señor utiliza esa prueba para purificar tu vida. Pero en medio de eso, Él también quiere sacar los residuos de iniquidad que hay en ti, en tu interior, como la rebeldía, como el orgullo, como la envidia, para hacer de tu vida un vaso de honra, un vaso que pueda ser usado en usos honrosos delante de Cristo, nuestro Rey. Un hombre y una mujer que predique la palabra, que lleve el mensaje de salvación. Porque dentro de la obra de Dios hay vasos de estos, donde ese hombre, esa mujer, en el lugar secreto, los residuos de iniquidad le fueron quitados. Pero también en la obra de Dios hay vasos que no sirven para llevar el mensaje. Vasos de madera y de barro. No son para ser usados por el rey, pero sí son puestos para servir en el reino, pero para usos viles. Haga de cuenta que su vida es una cubeta que la ocupan para meter un trapeador y trapear este lugar. O un recipiente donde se va a echar la basura. Dice el Señor, en la casa del Señor hay utensilios, hay vasos. Se refería a personas, a hombres y mujeres. Va a entender este texto. Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Dice la palabra:
Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. Es decir, yo te aconsejo que cuando pases por la prueba, para refinar tu vida, para purificar tu vida, para sacar todo el mugrero que hay en tu vida, todos los residuos de iniquidad, abras tu corazón. Dice, y serás rico. Cuando habla de rico, es bendecido. Tendrás vestiduras blancas para vestirte. No se descubrirá tu desnudez, es decir, estarás cubierto. Unges tus ojos con colirio para que veas, es decir, empezarás a ver y a entender las profundidades del Evangelio. Versículo 18. Y mire aquí, versículo 19. Mire lo que dice aquí. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. A todos los que van al lugar secreto, yo los reprendo, los purifico, los paso por pruebas. Utilizo todas las circunstancias adversas que vengan a su vida con un propósito. Los amo. Quiero que sean vasos de honra para el Rey. Que cuando te pares en este lugar y levantes tus manos y digas, a Dios sea la gloria, o digas, Cristo vive en el reino de los cielos, esa alabanza la reciban, porque tú has sido limpiado por el fuego del Espíritu Santo. Dice el Señor, y yo reprendo y castigo a todo el que amo. Sé pues celoso. Y vuelve a decir la palabra, los que vayan al lugar secreto también se tienen que arrepentir. Versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Póngase de pie en esta hora. Dele la gloria al Señor. Dele la gloria, dele la gloria. Dele la gloria, dele la gloria. Oramos. Si hubiera alguien aquí que viene por primera vez y aún no le entrega su vida a Cristo, que este día tú puedas decir desde lo más profundo de tu corazón: Padre, en el nombre de Jesús te pido perdón por todos mis pecados. Hoy me arrepiento y te entrego mi vida y te invito a que entres en mi corazón. Recíbeme como tu hijo. Creo que tú moriste en la cruz del Calvario por mí, que derramaste tu sangre para que yo fuera perdonado. Acepto ese sacrificio. Perdóname, Señor. Lávame con tu sangre. Y esta noche, este día, esta tarde, esta mañana, a la hora que estés escuchando esta palabra, dilo para que este día mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Gracias, Señor. Dice la palabra que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Si tu arrepentimiento es verdadero, es auténtico, fue desde tu corazón, se empezarán a ver cambios en tu vida a partir de este momento. Las cosas que antes practicabas ya no las vas a querer hacer. Habrá cambios visibles en tu vida.
Ahora quiero orar con todos aquellos que ya han nacido de nuevo, que son hijos de Dios, lavados con la sangre de Cristo, que Cristo Jesús los recibió como hijos, inclusive han sido bautizados con el Espíritu Santo. Ora conmigo, ahí donde estás. Dile: Señor Jesús, hay cosas dentro de mí que aún se manifiestan, residuos de iniquidad, como la envidia, como el orgullo, como la rebeldía, como la incredulidad. Señor, perdóname, purifícame con tu Espíritu, con el fuego de tu Espíritu. Santifica mi vida. Hoy me arrepiento. Quiero ser un vaso de honra para estar en la mesa del Rey. Quiero que mi vida sea un instrumento para la gloria de tu nombre. No quiero ser un vaso vil, sino quiero ser un vaso de honra. Usa mi vida, Señor. Me arrepiento. Todavía, Señor, hay residuos de iniquidad. Todavía me sale mi mal carácter, mi enojo, aleluya, sin fundamento. Señor, mi incredulidad. Perdóname. Que el fuego de tu Espíritu me lleve a ser purificado. Gracias, Señor, porque ahora he entendido que tú al que amas, corriges, castigas, purificas, ayudas, cambias. Gracias, Señor, porque grandes cosas empezarás a hacer en mi vida a partir de hoy. Llévame, Señor, a ese lugar para buscar tu rostro. Dale la gloria, dale la gloria. Dale una ofrenda de palmas en esta hora. Dale la gloria, dale la gloria, dale la gloria. Dale la gloria. Queremos despedir a nuestros hermanos que a través de las redes sociales hoy estuvieron conectados escuchando la palabra. Desde este lugar les decimos: Dios les bendiga. Que la gracia y la misericordia de Dios sea con ustedes. Que donde quiera que vayan, recuerden que la mano de Dios estará sobre ustedes. Clama al Señor con todo tu corazón. Obedécele. Practica lo que dice su palabra. Y la respuesta a tus peticiones siempre estará. Dios te bendiga. Y desde este lugar te decimos que la gracia de Dios sea sobre ti. Y todos decimos amén. Gloria a Dios. Sea la gloria.